Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1, versículo 11 y 2. Perdón, 1, 11 y 12. 11 y 12. Nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Mis lentes de contacto me están fallando, ¿eh? Menos mal que traje todo escrito aquí. Así dice la palabra del Señor. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Oramos. Padre Celestial, vengo humillada ante tus pies para pedirte tu presencia, Señor, que no sea yo que esté contando mi testimonio, sino que me lleves de la mano para que sea el testimonio perfecto de tu amor y tu misericordia, de lo que tú puedes hacer con tus hijos. Bendice, Señor, bendice esta reunión y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hacer una pequeñísima reseña para que ustedes que me conocen aquí dentro de la iglesia, pero estamos conectados en las redes con muchísima gente que escucha el mensaje. Por eso quería contarles un poquito muy rápidamente de dónde vengo y quién soy. Nací en la ciudad de San Pedro, que queda más o menos a 1:30 de Capital Federal. Está la Capital Federal, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En total, en la República Argentina hay 45.800.000 habitantes. Sí, esta ciudad tenía 20.000 habitantes, donde mi padre conoció al Señor a los 17 años y ahí en San Pedro fundó su primera iglesia, donde yo nací. La verdad que Dios estuvo con él y después nosotros vivíamos más o menos, para que tengan una idea, 2 a 3 años en cada pueblo que llegábamos. En ese entonces la palabra de Dios no estaba en las redes, no estaba nada de esto. Estamos hablando de los años 60, 70. Se predicaba de la forma, cuando se escogía un pueblo era porque no había iglesias. Recuerden que Argentina realmente era más católico, un 90 y pico % de católicos, muy pocos evangélicos, así que había mucha necesidad de conocer a Cristo y predicar el evangelio. Así que hacíamos tratados y la forma era visitando puerta por puerta, invitando a las campañas, o se salía con el autoparlante como los verduleros. Pero ahí decíamos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, vengan a las campañas, que Dios puede ser hoy el día que te puede sanar. Entonces sí, llegaban la gente y todo eso. Pero escuchando un mensaje hace 2 semanas viniendo a la iglesia, que era cuando desobedecí, no canté esta alabanza, que era el Día de las Madres, venía escuchando a mi mamá predicando en un mensaje. Desde hace unos 10 años debe de tener ese mensaje. Y me recordó algo que había pasado conmigo de mi niñez. Ella contaba en ese mensaje que me tenía recién nacida ahí en la ciudad de San Pedro. Estaba el terreno pelado, hicieron un ranchito de chapas atrás y ahí es donde se hacían las campañas y yo estaba recién nacida, con unos meses, y dejé de respirar. Tuve una muerte, lo que se llama súbita. Y mi padre me tomó en sus brazos, se arrodilló con mi madre y otra hermana que estaba ahí presente, oraron por mí y Dios me volvió aliento de vida. Y lo que predicaba mi mamá en su mensaje era que ahora entendía por qué el Señor me había librado de la muerte, porque mi vida tenía un propósito. Pero es más o menos para que tengan una... Yo crecí viendo milagros, viendo paralíticos andar, ciegos ver, hernias desaparecer ante nuestros ojos.
pies planos, formarse la curva en el pie. O sea, para mí, yo crecí sabiendo que el Dios de mis padres era poderoso. Que cada vez que yo caía o tenía algún problema, sabía a quién recurrir. Y no tenía duda. Para mí, el Dios de mis padres era el dueño del mundo. Casi nada, ¿no? O sea, qué lindo es poder crecer de esa manera. No todos somos como Esther o Rebeca, que se quedan en la iglesia. Yo fui un poco rebelde, pero mi rebeldía vino en los 70, más o menos. Papá empezó a venir a Estados Unidos para recaudar fondos para evangelizar a Argentina. En el ministerio de mi padre pues ya fundó, yo les he contado, más de 50 iglesias y ha entregado. Nosotros pertenecemos a la iglesia cuadrangular, al Angelos Temple, que está aquí en Eco Park, y mi papá fue el primer evangelista que tuvo Argentina para la misión cuadrangular. Su ministerio y sus campañas empezaban de a 20, 50, 100, 200, 300, miles, hasta pueblos enteros. Dios estaba ahí. Yo crecí viendo las maravillas de Dios. A mí nadie me lo contó, le quiero decir. A veces parece que no nos sentimos dignos de recibir la sanidad. Pensamos que Dios no tiene quizás el poder de sanarnos porque cometimos un pecado, pero la misericordia de Dios siempre nos alcanza. Sí, por eso. Voy a seguir un poquito más adelante porque el tiempo corre, como dice el pastor. Con esto termino. No, recién empecé. La verdad que Dios ha sido precioso en el ministerio de mis padres. Y en los 70, como le dije, ay, gracias. Oh, a vos te contrato. Tengo que entrenar a Luis para eso. Todavía no llegamos ahí. En los 70 él empezó a comenzar a venir, cada 2 o 3 años venía a Estados Unidos, hizo muchos amigos con pastores, recorría todas las iglesias y cuando no estaba ocupado con la cuadrangular, él iba y pasaba por el MacArthur Park y hay un montón de iglesias pequeñas, iba, se presentaba, yo soy el pastor Segovia, vengo de Argentina, y les cantaba la Biblia gaucha y ya hacía amigos. Siempre fue de abrir puertas, se las abría el Señor. Y en el 84 me da la oportunidad de venir a mí para estudiar y trabajar. Mi hermana Silvia siempre me cargaba porque decía, papá se quiso deshacer de vos, no sabía qué hacer con vos y te llevó para... Soy la única que está en Estados Unidos. Todos se quedaron en Argentina. Y bueno, se quedó, no es que vino y me tiró en alguna casa de un hermano cómodamente. Se quedó 6 meses conmigo. Me enseñó a trabajar porque no sabía. Los dos conseguimos un trabajo en el Ambassador Hotel, yo limpiando cuartos que me dolía hasta el pelo. Cuando terminaba me daban 13 habitaciones y él hacía de janitor. Quería asegurarse que yo me adaptaba, que yo iba a sobrevivir en este lugar. Me enseñó la ciudad, las calles, a manejar. Con el primer mes de trabajo compré un auto, un Ford Pinto, y me decían los hermanos, te vas a matar, que te van a chocar de atrás, porque se acuerda que tenía el tanque de nafta atrás, entonces te vas a matar. Le digo, hermano, qué fe que tiene usted. Y como acá todos te chocan de atrás, generalmente, por eso estaban preocupados. Y bueno, así recorrimos todas las iglesias, yo tocaba la guitarra con él predicaba. En realidad, ahí es donde empecé a ver la diferencia. Vio que cuando uno es pobre, los niños somos felices. En el barro, con los palitos, haciendo los barriletes. Le decimos nosotros, ustedes creo que le dicen cometa, ¿no? Sí. Y somos felices, no sabemos la diferencia. Pero yo vine acá y veía que en el ministerio de la cuadrangular, todos los pastores se graduaban, le daban casa, le pagaban los estudios a los hijos. Y yo vengo desde el rancho de allá de tierra, viendo a nuestros pastores y yo le decía, papá, es cuando lo cuestioné casi, bueno, le cuento, lo cuestioné y le digo, papá, no te pagan ni el pasaje para venir acá.
a ministrar. Le digo, ¿por qué? Y bueno, me retó. Me comí uno de esos retos bastante en las cosas de Dios. No te metas, ya vas a entender. O sea. Y bueno, papá me preparó, se fue, regresó a Argentina después de 6 meses. Me imagino que habrá orado mucho, porque a los 2 años él abre su propia misión, que se llamó, y está en pie hasta ahora, Asociación Cristiana Internacional. Y entregó 18 iglesias a la cuadrangular y se quedó con una, pero después otra no quiso irse con la cuadrangular y se quedó. Bueno, y ahí otra vez a predicar el evangelio y a hacer nuevas iglesias. Pero bueno, en ese momento cuando papá se va, mi corazón endureció. Y es ahí cuando yo me separé de la iglesia, no de Dios. Sabía en quién había confiado. No de Dios, porque siempre que lo necesité, sabía que levantando mis manos, Él iba a estar ahí. Mi confianza en Él nunca cambió. Pero yo tenía esa inquietud de la música. Me registré en Glendale College para estudiar. Ahí me registré en el departamento de música y también de teatro. Y empecé a educar mi voz. Y realmente con ópera y todo eso. Y enseguidita, no lo quiero hacer muy extenso porque el tiempo nos apremia. Y hay cosas mucho más importantes que quiere Dios que yo les diga en esta mañana. Pero Dios bendijo de alguna forma eso, pero yo le decía al pastor, hay muchas cosas que no me enorgullecen. Los clubes me amaban, porque todos entraban como unos señores con traje bien vestidos, como si fueran a la iglesia. Y cuando empezaba el baile, merengue, salsa, cumbia, baile, todo ranchero. Se olvidaban dónde estaban, terminaban todos transpirados, sudados. Algunos escapaban de la casa, se notaba. Gastaban más de lo que tenían que gastar, se emborrachaban. Y después seguramente se arrepentían el lunes porque se habían dado cuenta que quizás se gastaron lo de la renta. Y realmente de eso no tengo orgullo. Después me calmé un poco porque Dios me empezó a usar con... Dice, no, vení para el tango, porque como los bailarines de tango no pueden beber, porque si beben no pueden bailar, porque es un baile muy preciso. Entonces ahí pude salir un poco de todo eso, ¿no? Y gracias a Dios por eso. No les conté, pero antes, bueno, no, yo ya tenía el grupo y todo de música y un día salí a bailar. Y ahí conocí a Luis. Y mi papá me decía, no vas a sacar nada bueno de los bailes, nena, salí de ahí. O sea, siempre me hablaban, siempre me decían. Pero gracias a Dios que en eso, solamente en eso se equivocó. Porque como hay un dicho nuevo en Argentina, está más firme que rulo de estatua. ¿Usted vio que cuando ponen estatuas de hierro, la cabeza le ponen rulo a los hombres? Ni el viento ni nada lo mueve. Bueno, así es Luis. Es un rulo de estatua. Siempre está firme, siempre creyendo en Dios, siempre esperando en Dios. Recuerdo de que cuando conocí a mi familia en el 2000, fuimos a recibir el 2000, él se enamoró de mi familia y mi familia se enamoró de él. Era una buena persona, con una conducta siempre recta, propio, educado. Ay, lo amaron. Ya después no podía ir sin Luis a Argentina. ¿Y Luisito dónde está? Pero bueno. Y en el 2005 papá empezó a predicar que la economía de Estados Unidos iba a caer. Y que con esa caída de la economía de Estados Unidos iba a ser un efecto dominó en todo el mundo. Y nos decía, vendan todo y vengan para Argentina, que los vamos a ayudar a establecerse. Le digo, papá, apenas acabo de comprar esa casita y ni era casita, era un townhouse. Y digo, y estamos hasta acá, no podíamos, recién y en la peor época compramos, que fue después todo un desastre. Dios nos protegió de eso. Y en el 2006 nos dice, me llama, papá siempre me llamaba, 2 o 3 veces al mes, con palabra del Señor. Mamá también, pero bueno, a él le costaba un poquito más a mamá.
empieza a decirnos, queremos que vengan a pasar Navidad en el 2006 con nosotros. O sea, trae a Luis, quiero que estés con nosotros, con la familia y disfrutes. Le digo, papá, no tengo plata. Todo este tiempo que estuve acá, jamás le pedí dinero a mi papá. No por orgullo ni por nada, sino que no quería preocuparlos. O sea, me ha faltado, pero con trabajo salíamos adelante. Y yo decía, no, papá, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Y él decía, bueno, está bien, hija, te pago el pasaje. Digo, ay, parece que quiere que vaya. Y después le digo, no, pero no tengo para Luis. Bueno, pero hace un esfuerzo. Bueno, está bien, hija, pago el pasaje de Luis. Quiero que vengan aquí. Y fuimos. Tuvimos que ir, digo, algo pasa. Entonces, llegando allá, le digo, bueno, yo voy con una condición. Quiero 3 días, no quiero ver a los hermanos. Perdón, ¿no? Lo quería para mí sola, disfrutarlo, comer, viajar, estar. Si me llevas de vacaciones, 3 días, yo voy. Y así fue, nos llevó de vacaciones en todo el viaje. Es muy largo, muy extenso, quizás en otra predicación se lo digo. Pero en todo el viaje era chiste tras chiste. Luis estaba descompuesto del estómago. Iba Sarita, mi hermana, que tiene una risa muy contagiosa y lo hacía reír más todavía, pobre. Dice, no puedo más, me duele el estómago. Decía, pastor, ya está. Pero mire cómo es Dios. Yo lo veía, papá, hablando con la secretaria, prepárame la carta, tiene que decir así, así, así. Yo medio lo escuchaba, pero no le hacía caso. Cuando volvimos a Mercedes de las vacaciones que nos tomamos, me dice, vamos a la Quinta. El predio donde está la fundación ahora, le decíamos Quinta. Le digo, papi, ¿me vas a llevar al campo? Ya la vi, a la Quinta. ¿Para qué me querés llevar al campo? Vos vení conmigo, hija, haceme caso. Bueno, está bien, vamos. Así que fui, él y yo. Fuimos a la Quinta. Me dice, porque acá está el tinglado, viste que tuvimos la convención y todo, pero bueno, este terreno es del Señor y aquí trató él de poner una escuela en la iglesia, pero era muy pequeña. Dice, pero aquí vamos a hacer la escuela, queremos tener una escuela cristiana. Y me mostró todo el proyecto y me preparó una carpeta con el fichero de culto, con permiso, con las cuentas del Banco de la Misión, para que si había una donación, llegara. ¿Qué hice yo? Gracias, papi. Bueno, me dio la carpeta, me la traje. En el aeropuerto de Seiza, antes de salir, mi papá siempre iba con mi mamá, mis hermanas, mis primos, mis sobrinos, y éramos como 15 personas. Y Dios estaba trabajando de Luis desde hace muchos años, porque siempre que íbamos a la iglesia. Y esa semilla seguía sembrándose en el corazón de Luis. Luis es católico, era católico. Digo por fe. Era católico. Y Dios, estando así, yo le digo, papá, dame la bendición. Y entonces nos tomamos de las manos y empezó a orar, Esther, estamos orando por ti. Esther, estamos orando por ti. Cuando dijo Luis, estamos orando por ti, descendió la gloria de Dios sobre nosotros. Y Luis le dice, pastor, ¿tengo que estar en la iglesia para recibir a Cristo como mi Salvador? No lo había hecho antes. Ese era el tiempo. Porque ese fue el último día que vimos a mi papá con vida. Cuando él recibe al Señor, papá contento, predicando, diciendo que Luis había recibido al Señor como su Salvador. Y bueno, yo volví, guardé la carpeta. Le digo, papá, no sé ni pedir para mí. ¿Qué voy a estar pidiendo? No sé cómo. Así que guardé la carpeta que me había dado. Pero el Señor, yo quiero que veamos en los Salmos de David, porque este es muy importante de poder leer. Dice Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado estarán conmigo. En otras versiones dice, me infundirán aliento.
La vara del cayado es una herramienta que usaban los pastores para dos cosas: para arriar o enseñarle el camino a las ovejas. Y el cayado es un gancho de hierro que cuando se iba una chiquita, porque no las grandes, las chiquitas, las iba a buscar y las traía con ese gancho otra vez al redil. Y nosotros, los cristianos, somos muchas veces comparados con las ovejas, porque es muy fácil que nos descarrilemos. Pero ahí estaba David, y yo siempre era como David, porque cada vez que me tenía un problema, ¿a dónde iba? Al Señor. Y el Señor me traía otra vez al redil. Y esa es una de las bendiciones más grandes. Todo cambió. Quiero apresurarme un poquito, el tiempo se va muy rápido. Todo cambió con la partida de mi papá. Porque cuando uno está confiado y está bajo la cobertura, yo no sé si a ustedes les pasa que sus hijos confían en sus oraciones, porque cada vez que tienen un problema, ¿a dónde van? A sus papás. Ellos confían de que usted lo va a guiar a Dios, al Todopoderoso, al dueño del mundo. Por eso nosotros sabemos, se me había cortado ese cable a Dios. O sea, ya quedé huérfana no solo de padre, me sentí huérfana, sino también de pastor. ¿A dónde voy ahora? Ahora me toca a mí. Ese fue el lema. Y empecé a buscar a Dios. Y volví a Los Ángeles y le dije a Luis cuando venía en camino, manda un email a todos mis amigos y a toda la gente que me conoce y dile que yo los voy a buscar cuando esté lista. No tenía consuelo. El solo hecho de haberme quitado la protección, yo no tenía consuelo y me entró un hambre de sed y hambre de las cosas de Dios, que lo único que quería era buscarle. Señor, ¿cómo sigo? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a guiar ahora? Voy a la iglesia y empiezo a buscarlo. Voy a la cuadrangular, era lo que conocía. Estaba a 5 minutos de mi casa y yo voy, Señor, háblame. Busque Deuteronomio 6, 1, 2 y después vamos a leer el 5. Y el Señor escuchó mi voz y desde el primer día me habló. Y dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo, escúchalo bien, tu hijo, tu hija, tu hijo, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días se alarguen. Y el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De una vez me habló, ¡Fa! Y en Deuteronomio 4, 29, 31. Vamos a leer, dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia. ¿Cuándo? Cuando estuviera, aprenda hermano, tome la palabra de Dios, busque a Dios cuando estemos en angustia y te alcanzarán todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es tu Dios, no te dejará,
no te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró. ¿A quién? ¿A quién juró el pacto? No se olvide de eso. Esto es para los hermanos que están rogando a Dios por sus hijos. Yo soy fiel testimonio de eso. Dios no se olvidó del pacto que le hizo a mis padres, a los dos. Y Dios escuchó el corazón. Y hay una palabra que me ha tocado muchísimo, está en San Juan 17:1, y es cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿sí? Porque esto nos alcanza todo, preste atención. Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifícate en tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y empezó a orar por los discípulos que quedaban. Y le pedía y le rogaba al Padre para que los librara de todo mal. Pero el que me toca el corazón son estos versículos. Dice así en el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria, esto es tremendo. La gloria que me diste, yo les he dado. Qué fuerte. O sea que nosotros tenemos los mismos privilegios que tuvo Jesús en la tierra. Tenemos el mismo poder porque Él decía, en mi nombre, en el nombre de Esther Segovia no. En el nombre de Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es palabra de Dios y es promesa de Dios. Por eso lo que Él había recibido del Padre nos los pasó a nosotros para que seamos de bendición para otros y podamos propagar el Evangelio, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Qué grande es el amor de Dios. Inexplicable, inexplicable. La gloria que me diste yo les he dado, Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué grande. Y en Romanos 8:16 leemos, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Dígalo más fuerte. Amén. Somos hijos de Dios. Y sí, mire la que viene. Y si somos hijos, y sí hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. A veces leemos la palabra y la leemos tan rápida que no le prestamos atención, no nos detenemos a creerle a Dios. Esto es lo que nos debería de marcar siempre, de que somos hijos de Dios y coherederos, o sea que tenemos el reino de Dios que va a ser nuestro. Vamos a vivir juntos por una eternidad. Amén. Y bueno, le digo que Dios ha sido buenísimo con nosotros. Un día me levanté de la cama y le pedí antes de ir a trabajar a Luis, le digo, por favor, hazme un logo. Hoy nace Proyecto Herencia de Amor. Después de buscar a Dios, Él me mostró el camino a seguir. Me dio un hombre bueno para que sea mi mano derecha en todo lo que hago. Siempre está pendiente. Y enseguidita, creo que cuando volví ese día ya tenías el logo hecho, ¿verdad? Más o menos, no me acuerdo, no tenés memoria. Bueno, mejor te olvidaste de todo lo malo que hice, ¿no? Sí. El amor de este hombre se asimila mucho al amor de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque Dios un día me perdonó mis pecados.
me tomó en sus brazos, me sanó las heridas, me curó las heridas. Y es por eso que hoy estoy aquí. Por eso le doy gracias a Dios por usarme a mí. Yo le dije, envíame a mí, Señor. No sabía dónde me iba a enviar, pero le pedí en mi corazón que me enviara a mí. Y Dios amoroso lo hizo. Quiero leer rápidamente Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable a Dios. ¿Cuándo es el año agradable a Dios? ¿Fue hace 2000 años atrás? 2024, hoy puede Dios hacer un milagro en tu vida. Es hoy, no es ayer, porque si nosotros predicamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que esta palabra que estamos predicando está viva. Es para hoy. Tome las promesas del Señor, son suyas. No las cante nomás, las promesas del Señor mías son. Créalas, porque Él se hace presente. Y con esto quiero terminar ya. Estoy puntual, pastor, a pesar que me dio 2 horas de mensaje. Quiero terminar con esta palabra hermosa del Señor en Romanos 8, 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién? De Cristo Jesús, quien vino a salvarnos. ¿Quién diría que Dios nos amaría tanto? Trató de corregirnos con plagas, con un montón de cosas, con el diluvio. Y el hombre no se corrigió. Tuvo que enviar a su hijo. Piense usted, si usted enviaría a su hijo para salvar a otro, ¿qué le dolería? ¿Qué sentiría usted si tuviera que sacrificar a su hijo unigénito para salvar al mundo? Pero en su amor, ¿quién diría que Dios enviaría a su hijo? Y gracias a los judíos, yo le doy gracias porque lo rechazaron, porque por gracia nosotros somos salvos. Por gracia de Dios. Cuando ellos lo rechazaron porque era pobre y humilde, abrió el espectro de Dios y dijo, acá tengo un montón más para salvar. Acá están mis hijos y serán llamados hijos de Dios. ¿Quién diría de que usaría un hombre saliendo de la pobreza extrema, mi padre, de una isla de San Nicolás, donde vivía con barro y tierra? ¿Quién diría que lo traería hasta aquí? ¿Y quién diría que su servidora iba a ser usada? Nadie daba 2 centavos por mí dentro del ministerio, ni los ancianos. Decía, ella hace esto por emoción, ya se le va a pasar. Hace 16 años, 17 va a cumplir mi papá que se fue este año. Y hace 16 años que estamos trabajando en la obra de Dios y no hemos bajado los brazos, porque cada vez que se quieren bajar, Dios me las levanta. Gloria a Dios. ¿Quién diría que iba a usar un barro tan sucio para poder hacer lo que estamos haciendo? Hermano, no se quede sentado calentando el asiento. Tenemos 13 ministerios en la iglesia. Hágase parte. Dele su amor a Dios. Sea una extensión del amor de Dios.
No conmigo, no tienen que ayudarme a mí, pero hay 13 ministerios donde usted puede ser parte en oración, en lo que tenga, lo que pueda hacer, hágalo. Cristo está a la puerta, está pronto a volver por su iglesia. Y necesitamos ir por las ovejas. Las ovejas son tontas, no van a venir solas. Tenemos que ir por ellas. Tenemos que alcanzarlos. Si Dios me tiene donde me tiene es por un propósito. No estoy siendo cantante popular porque miren qué grande que soy, qué talentosa. Dios me dio un talento, pero no es para alabarme a mí, es para alabarle a Él, para que yo sea testimonio de su amor, de su misericordia. Por eso, hermanos, tenemos que ir por las ovejas. Háblele a sus vecinos, háblele a su familia, ore por ellos. No le diga que están mal, solamente díganle que están orando por ellos. Yo les digo a mis amigos, estoy orando por ti. Si tienen una necesidad, una enfermedad, estoy orando por ti, pero no les digo que están mal, porque el que revela es Dios. Dios entra en el corazón de las personas a través de nuestras palabras. Por eso nos bendijo, por eso nos enseñó, por eso vino aquí a mostrarnos cómo es vivir una vida con Cristo, para que podamos ser herederos del reino de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Alex, que Dios te bendiga. Realmente eres un ser muy especial, que Dios te bendiga. Sabes cuánto te ama el Señor, ¿no? ¿Saben cuántos los ama el Señor? ¿Están seguros? Tomen la palabra. Ivancito, te conozco así de chiquitito, bonito. Que Dios te bendiga donde quiera que vayas. Eres un niño bueno, porque vienes aquí y los compartes con tu mamá. Quieres las tortillitas o los frijolitos y quieres el cariño. Vienes a la iglesia, vamos a estar orando por ti. Vas a hacer grandes cosas con Dios y para Dios. Dios te va a usar, hijo. Dios te va a usar. Gracias, nunca te di gracias, Yolanda, por estar aquí. Nosotros nos conocimos en la escuela, yo buscando a Dios. Me anoté en el conservatorio de música cristiana porque quería hacerlo correctamente, quería siempre buscar la voluntad de Dios, y la conocí. Se me pegó como un chicle, se me pegaba y iba para allá. Tengo que poner esta alabanza, y trabajábamos juntas. Y en un cierre va el hermano Iván y dice: ay, nos gustaría invitarle a la iglesia. No sabes cuántas gracias te doy por haberme traído hasta aquí, aunque se renieguen los hermanos. Pero gracias, porque pude conocer al pastor y Luis está creciendo en la vida espiritual. Ustedes, hermanos, orando por nosotros, ayudándonos, apoyándonos, no saben lo importante que es. No saben. Quizás no hablé antes porque no era el tiempo, pero llegó el tiempo de hablar. Llegó el tiempo de estar en comunión, de abrazarnos, de trabajar juntos para la gloria de Dios. Los bendigo. Gracias por el amor, el cariño. Le voy a pedir al pastor que se sirva a pasar. Gracias, pastor, por la confianza que ha depositado en mí el día de hoy.